Bienvenidos a la sesión 158 del año 33 del Seminario del Área Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAT, el seminario de los jueves. En esta ocasión contamos con contamos con la presencia de la maestra en ciencias Julieta Tejería Rusit, quien impartirá la conferencia titulada El uso de objetos geométricos, proyecciones, mapas, navegación y socioepistemología. Muy bien, antes de empezar en lo que se prepara la oponente, voy a dar una semblanza. Julieta Tejería es una profesora de matemática egresada del Instituto de Profesores Artigas de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Se especializó en docencia de las matemáticas por parte de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Es maestra en ciencias de la especialidad de matemática educativa por el CIMBESTAT. Ha participado en eventos de matemática de la disciplina, como el Congreso Uruguayo de Educación Matemática, la Reunión Latinoamérica de Matemática Educativa y la Escuela de Invierno de Matemática Educativa. Su interés académico se centra en la construcción social del conocimiento matemático. Es una profesora efectiva del Consejo de Educación Matemática de Uruguay. Entonces, damos la bienvenida a Julieta y puede comenzar con su presentación. Aprovechamos para recordarles que pueden hacer sus preguntas en Zoom y por Facebook también al finalizar la presentación, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. ¿Listo? Sí, se ve. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá escuchando esta presentación. Voy a presentar algunos elementos de la investigación que desarrollamos en la maestría, a la que llamamos el uso de objetos geométricos, proyecciones de mapas, navegación y socioepistemología. Ahí. Bien. El planteamiento de la problemática de nuestra investigación surge a partir de mi interés o mi gusto personal por la geometría y su enseñanza. Reconocemos en la enseñanza de la geometría un discurso matemático escolar que norma lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar, cuáles son los argumentos y los tipos de problemas que se privilegian en el aula con respecto a esta rama de la matemática. A partir de una revisión de programas de estudio de educación secundaria uruguaya y de profesorado de matemática de Uruguay, identificamos que estos contenidos, que estas temáticas se encuentran presentes a lo largo de toda la vida escolar de los estudiantes en estos niveles y se le asigna una carga horaria bastante importante en los cursos. Identificamos que existe cierta secuenciación de contenidos, lo aprendido en cada curso es base fundamental de lo que se va a trabajar en cursos siguientes, y destacamos también un abordaje de la geometría que comienza en los primeros niveles con un tratamiento intuitivo y experimental, derivando en de forma progresiva en el rigor y la formalidad de las demostraciones. En mi formación como profesora de matemática, en cuarto año, tuve la oportunidad de cursar una asignatura que se llama Profundización en Geometría, que me resultó a mí particularmente de gran interés, porque si bien estaba centrada en objetos, trataba temáticas que permitían profundizar los conocimientos del futuro profesor sobre las distintas geometrías. Se abordaron tópicos diversos y el que llamó mi atención y por el que este proyecto empieza a consolidarse fue la inversión geométrica, porque como transformación ponía en juego objetos geométricos típicamente escolares. Reconocimos en un libro de texto que se recomienda para la formación de profesores para este curso y para los cursos de geometría, un vínculo entre la inversión geométrica y la proyección estereográfica. A partir de esto empezamos a
ver a las proyecciones de mapas como un posible escenario o un contexto en el que empezar a investigar. Nos llamó en principio la atención las distintas distorsiones de las diferentes proyecciones y cómo los objetos geométricos puestos en uso podrían dar explicación a estas distorsiones. Comenzamos acercándonos a diferentes fuentes sobre las proyecciones de mapas, entre ellas algunas provenientes del ámbito de la cartografía, algunas otras sobre la enseñanza de las proyecciones de mapas desde la geografía, otras que se relacionaban con la distorsión de los mapas y algunas que hacían referencia a la finalidad con las que las distintas proyecciones de mapas eran creados, construidos. Entonces, nosotros, desde nuestra postura teórica, que era la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, nos interesamos por encontrar un escenario donde los objetos geométricos aparezcan puestos en uso. Bien, luego de este primer acercamiento a las proyecciones de mapas, que era una temática que yo personalmente no conocía, empezamos a identificar a la proyección de Mercator como una proyección ampliamente divulgada como representación de la Tierra a pesar de sus grandes distorsiones de área. Estas distorsiones de área se deben a la intencionalidad con la que el mapa fue construido, que era la navegación en el siglo XVI. Bueno, con base en nuestra postura teórica, comenzamos a interesarnos por entender un poco más esta idea de, bueno, el mapa se construye con cierta finalidad, en cierta época histórica, en cierto contexto, y bueno, esta idea de que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Muestro aquí un ejemplo de una comparación entre lo que es Groenlandia y lo que es México, cómo se ven ambos en esta proyección. Y bueno, si trasladamos a Groenlandia, donde está México ubicado en este mapa, vemos que en realidad las superficies de ambos son relativamente similares, mientras que en esta proyección se muestran muy distintas. Bueno, eso tiene que ver con las distorsiones de área que comentaba y que en realidad surgen del origen de cómo se construye este mapa, que va a tener que ver con la navegación y con ciertas propiedades geométricas que se van a querer mantener en la transformación de la esfera al plano para mejorar las técnicas de navegación en el siglo XVI. Bueno, con todo esto en mente nos planteamos el objetivo de analizar el uso de los objetos geométricos en el contexto de las proyecciones de mapas, particularmente la proyección de Mercator de 1569. En esta proyección, los objetos geométricos aparecen como una herramienta fundamental para dar solución al problema de representar la Tierra esférica en un mapa plano y conservar ciertas características para mejorar así las técnicas de navegación en el siglo XVI. Todo esto problematizando su construcción desde el contexto histórico y sociocultural. Realizamos una problematización del saber matemático en el sentido de la teoría socioepistemológica y nos basamos en el método de análisis de contenido cualitativo propuesto por Cruz Márquez 2018 y Espinosa 2009. Comenzamos realizando lo que llamamos caracterización del periodo. En principio, enfocamos nuestro interés en la proyección de Mercator, entonces nos acercamos a fuentes secundarias que trataran sobre esta proyección. Primero, fuentes secundarias porque no existe fuente original escrita por Mercator sobre la construcción del mapa, entonces tuvimos que acercarnos por otro tipo de fuentes. Elegimos algunas con un énfasis más social y otras explicaciones actuales de la proyección para poder entender cómo es que esta funciona. En cuanto a estas primeras lecturas acerca de la proyección de Mercator, encontramos como antecedente el trabajo de Pedro Nunes, que fue un geómetra, astrónomo y cosmógrafo portugués,
y es el primero en hacer referencia a la navegación por una curva loxodrómica en 1537. Este tipo de curvas nos va a importar porque van a ser de suma relevancia para la navegación. Luego lo voy a explicar un poquito más, pero tiene sentido hablar de esta curva porque el mapa de Mercator lo que hace es que estas curvas se representen como líneas rectas en su mapa. Entonces, vemos a Nunes como antecedente y se destacó, a partir de fuentes secundarias también, nos acercamos a su trabajo y se destacó por resolver problemas sobre la navegación con base en fundamentaciones geométricas, pero desde un punto de vista bastante formal. Por otra parte, se destaca el trabajo de Edward Wright, que es un geómetra inglés, y es quien realiza la primera explicación sobre la proyección de Mercator en 1599 a partir del uso del mapa para la navegación. Wright está vinculado, a partir del estudio sobre el contexto de Wright, encontramos que tiene un vínculo con la realeza inglesa y en 1589, o sea 10 años antes de la publicación de este trabajo, es enviado por la reina a una expedición a las Islas Azores con la intención de saquear la navegación española y lo mandan con la finalidad de que él observara cómo se procedía en la práctica y cómo se podían optimizar las técnicas de navegación. Esta expedición a la que lo envían dura aproximadamente 7 meses y es lo que lo impulsa a querer resolver problemas que detecta desde la práctica. Y entre estos problemas que él detecta en la utilización de instrumentos para la navegación aparece el mal uso del mapa a partir de su mala interpretación. Bien, nos proponemos entonces analizar esta obra de Wright original de 1599 y contrastamos también con una edición posterior de esa misma obra para ver qué se mantuvo y qué cambió en el discurso del autor. Bien, como les comentaba, Pedro Nunes aparece como un antecedente importante porque es el primero en hacer referencia a las curvas loxodrómicas. Si estamos en la esfera y queremos encontrar la trayectoria directa entre dos puntos, tendríamos que hacerlo por un círculo máximo. El círculo máximo que une dos puntos en la esfera va a ser la trayectoria más directa. El problema que tenía en esa época para navegar es que el círculo máximo cruza todos los meridianos con ángulos distintos. Entonces, con los instrumentos que se tenían en esa época, en el siglo XVI, no era posible navegar por este tipo de trayectorias. Aparece entonces en juego la trayectoria, las curvas loxodrómicas, que son esas que muestro aquí, que tienen forma de espiral y que son las trayectorias, es una curva en la superficie de la esfera que muestra los puntos sucesivos por los que se debiera navegar con un ángulo de rumbo constante. Eso es la curva loxodrómica, es la trayectoria con ángulo de rumbo constante. Por eso, para la navegación en esa época fue de gran importancia. Muestro aquí otros ejemplos de curvas loxodrómicas de un ángulo de 45 y uno de 75. En el caso de Pedro Nunes, lo que él hace es, a partir de fundamentos en geometría esférica, plantea un método para navegar por un círculo máximo, haciendo aproximaciones por curvas loxodrómicas. Y esto implicaría, en realidad, estar continuamente cambiando el ángulo de rumbo y no era viable en esa época con los instrumentos que se tenían llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, ese es el antecedente y lo que sucede con el mapa de Mercator es que muestra estas curvas loxodrómicas para la navegación como segmentos de rectas. Es decir, si yo trazo un segmento de recta en el mapa de Mercator, me estaría dando el ángulo de rumbo con el cual yo debería navegar para llegar al lugar que quiero llegar. Bien, el mapa que se utilizaba en la época en que Wright encuentra estos errores en la utilización del mapa es el mapa con proyección equidistante. Esta proyección es una proyección cilíndrica, la esfera se proyecta en un cilindro
como muestro aquí en esta figura. En esta proyección todos los meridianos aparecen, se muestran con la misma medida que tienen en la esfera, y todos los paralelos, bueno, en el ecuador también se muestra con esa misma medida que tiene la esfera, porque el cilindro es tangente a la esfera en el ecuador. Los meridianos se proyectan midiendo lo mismo que en la esfera, pero por esto los paralelos sufren un estiramiento horizontal, un estiramiento. Cada paralelo se estira a medir lo mismo que el ecuador. Es por esto que nosotros hemos dicho que la distorsión que tiene este mapa es únicamente en dirección horizontal. Este era el mapa que se utilizaba antes, y si uno piensa que en este mapa traza un segmento de recta y es una trayectoria de ángulo de rumbo constante, puede incurrir en ciertos errores que en esa época implicaba pérdidas muy grandes para los diferentes países. Bien, la obra que analizamos, como ya mencioné, se llama Certain Errors in Navigation de Wright, 1599, y es un tratado que escribe para la navegación este geómetra inglés. La obra se divide, bueno, nosotros en realidad la esquematizamos de esta forma. Primero, Wright expone los errores que provoca la mala interpretación del mapa equidistante. Luego muestra la forma de corregirlos y explica el mapa de Mercator para la navegación y muestra cómo se construye. Lo que hicimos nosotros fue, al analizar el texto de Wright, preguntarnos qué objetos geométricos usa en sus explicaciones y argumentaciones, cómo los usa y para qué los usa. Bien. Dividimos el análisis en 10 episodios, que lo llamamos de las formas en que aparecen en esta tabla. Los primeros 2 episodios tienen que ver con cómo Wright describe este tratado, y la intencionalidad que tiene de que su trabajo llegue a los marineros y que pueda afectar directamente la práctica de ellos. Luego tenemos algunos episodios que están destinados a la exposición de los errores que provoca la mala interpretación del mapa equidistante. Y por último tenemos los últimos 4 episodios los que Wright explica cómo corregir esos errores, cómo el mapa que él construye corrige esos errores y cómo construir ese mapa que se va a usar para la navegación. Bien, voy a mostrar ahora brevemente algunos de los episodios. Bien. En este caso, el episodio 8, el que llamamos factor de estiramiento. Bien, lo que Wright plantea es esta idea de que, bueno, cada paralelo se está estirando hasta medir lo mismo que el ecuador. Entonces, lo que plantea es que tiene que estirar también de forma vertical. En este episodio lo acompaña con esta imagen en la que se muestra el ecuador, ahí lo marqué en rojo. Tenemos como media esfera dibujada, tenemos el ecuador en rojo y el paralelo ABCD representado. De latitud AF, que es el ángulo, el ángulo de latitud del paralelo. Lo que hace Wright es encontrar primero cuánto mide el radio de ese paralelo. El radio de ese paralelo él lo encuentra a partir del seno de AH, que es el ángulo complementario a AF, que era el ángulo de latitud. Y luego, a partir de plantear los 2 triángulos semejantes, el triángulo IKF y el AKG, la relación de semejanza entre estos triángulos, encuentra el factor de estiramiento que va a estar dado por la secante del ángulo de latitud, en este caso AF.
él lo que hace es encontrar ese factor de estiramiento para este paralelo genérico, y este factor de estiramiento va a ser distinto para cada paralelo. Entonces, lo que va a plantear Wright es que ese mismo factor de estiramiento que lo da la secante en un paralelo se va a tener que estirar, eso se estira horizontal, se va a tener que estirar verticalmente para compensar las distorsiones. Bien, en el episodio 9, que analizamos cómo se construye la tabla y su uso para la elaboración del mapa, Wright lo que hace con esta idea de que tiene un factor de estiramiento para cada paralelo es considerarse paralelos que estén a una diferencia de 1 minuto. Es decir, muestra el ejemplo para los primeros 3 paralelos, el paralelo de 1 minuto, el paralelo de 2 minutos y el paralelo de 3 minutos. Y calcula el factor de estiramiento para el de 1 minuto, el factor de estiramiento para 2 minutos y determina la posición de cada paralelo según la adición de esas secantes que están dando el factor de estiramiento. Entonces muestra el ejemplo para los 3 primeros, como ya mencioné, y aparece la tabla en la que nos dice en qué posición debería estar cada paralelo dependiendo de esa adición de secantes. Bien, la tabla lo que nos da es la posición de cada paralelo. La tabla esta se extiende desde el grado 0 hasta el 90 de latitud, y acá nos muestra, él expone la cuadrícula del mapa como quedaría a partir de ese factor de estiramiento. Entonces, lo que hace este factor de estiramiento, que se compensa de forma vertical, es separar progresivamente los paralelos en función de la posición en la que están, dependiendo de qué tanto se estiraron al transformar la esfera en un plano. Bien, el episodio 10 lo llamamos comparación entre los 3 escenarios y abarca un capítulo, el capítulo 4 de este tratado, que se llama Una demostración muy clara y sensata de la concordancia de este planiferio náutico con el globo y de la discordancia de la carta de mar común a ambos. Claro, o sea, cómo se diferencia, cómo el mapa equidistante se diferencia de la esfera y del mapa de Mercator, y cómo la esfera y el mapa de Mercator concuerdan. ¿Cómo mide esta concordancia? Bueno, en cuanto a ver cómo muestran las curvas loxodrómicas o esas trayectorias que uniendo puntos y siguiendo ángulos de rumbo constante en los 3 escenarios. En el dibujo que muestro, el de la izquierda muestra 3 partes representantes de los 3 escenarios. El primero es la esfera, muestra un intervalo muestra 2 meridianos separados a 10 grados de longitud y un intervalo de 90 grados de latitud. El del medio muestra el mapa con proyección equidistante y también está mostrando 2 meridianos separados a 10 grados de longitud y 90 grados de latitud. Y el tercero muestra el mapa que plantea él, que es el mapa del Mercator, un intervalo de 10 grados entre los meridianos y de 0,80 en latitud. Y explica que de 0,80 es suficiente, en este caso primero porque en las latitudes muy altas la distorsión va a ser bastante más grande, y además porque para fines prácticos de navegación, la latitud 80 sería más que suficiente. Entonces, lo que hace es toma la esfera de referencia y determina qué se mantiene y qué cambia con respecto a los mapas. Proporciona un ejemplo entre los paralelos 50 y 60 grados de latitud y establece 2 lugares que yo marqué como A y B, que se conectan en el mapa equidistante, que A y B difieren 10 grados de latitud y 10 grados de longitud ambos. En el mapa equidistante esos lugares se conectan por un ángulo de 45 grados. Y muestra también en los otros 2, en la esfera y en el mapa que propone Wright, cómo se muestran esos ángulos de 45 grados.
Entonces, hace referencia de que en el mapa equidistante un ángulo de 45 grados, por ejemplo, sería igual en cualquier latitud, porque el mapa muestra siempre equidistante esas latitudes. Entonces, en cualquier latitud, ese ángulo de 45 grados se mostraría igual. En cambio, en los mapas, en la esfera, y en la esfera por su forma, y en el mapa de Mercator, que considera esa forma y compensa para poder mostrar esas trayectorias loxodrómicas como líneas rectas, muestra cómo concuerda en la esfera con el mapa de Mercator y cómo en el mapa equidistante esto no se muestra de la misma forma. Entonces, esta imagen nosotros creemos que condensa todo lo que Wright explica a partir del uso de objetos geométricos. Estos son, los objetos geométricos aparecen funcionales y le permiten dar solidez a sus explicaciones y son acordes a la intencionalidad que tiene, que es realizar un mapa que sirva para la navegación. Bien. Bueno, del análisis de la obra de Wright muestro algunos de los resultados. El primero lo llamamos intencionalidad didáctica y uso. Nosotros consideramos que a partir de los conocimientos matemáticos que tiene Wright, explica la construcción de un mapa para la navegación con base en esos fundamentos geométricos. Sostenemos además que hay una intencionalidad didáctica en su trabajo porque no expone únicamente los fundamentos matemáticos con los que se construye el mapa, sino que Wright quiere que su trabajo llegue al marinero para mejorar las técnicas de navegación. Y lo hace explícito y lo reconocemos cuando usa argumentos geométricos articulados con elementos fundamentales del contexto. Esta intencionalidad didáctica la evidenciamos en lo que nosotros hemos llamado las dos epistemologías: la epistemología del geómetra y la epistemología del marinero. Vemos que Wright las articula como consecuencia de conocimientos que él tiene de su experiencia en la práctica y los conocimientos formales de la geometría. Nosotros consideramos que estas dos epistemologías conforman la manera de construir conocimiento de Wright. A partir del análisis de la obra, vemos que las explicaciones que realiza necesitan, para ser viables, vemos que las explicaciones que él realiza necesitan, para ser viables, que él reconozca esta funcionalidad en el contexto para que le permita poner en uso a los objetos geométricos acorde a su intencionalidad. Y creemos que todo esto expresa su racionalidad contextualizada. En contraposición de esto, nosotros habíamos encontrado el trabajo de Nunes, que no articula las epistemologías, sino que él se basa solamente en fundamentos matemáticos y no llega a poder transmitir esos conocimientos a la comunidad de marineros. Entonces, esos conocimientos no terminan de ser funcionales a la práctica. Planteamos nosotros que en este caso no basta para evidenciar el uso de objetos geométricos en este contexto considerar solamente el saber sabio, sino que el uso necesita de otros saberes, es decir, esta aproximación en entender el saber como la sabiduría humana y no únicamente el saber sabio. Bien, en cuanto al análisis de esta obra, también proponemos nosotros que hay una epistemología alrededor de la compensación necesaria para la elaboración del mapa. Identificamos Bien, identificamos que él reconoce que existe un problema en utilizar los mapas que se están utilizando para la navegación, y esto era debido a que no se comprendía el fundamento matemático de la proyección y porque la propia práctica de la navegación se los estaba indicando. O sea, se perdían cuando consideraban como trayectorias rectas, cuando consideraban trayectorias de ángulo de rumbo constante como trayectorias rectas en el mapa equidistante. A partir de esto,
el autor propone una compensación de la distorsión de forma vertical, que en el mapa equidistante es únicamente horizontal. Y esto es lo que permite que las líneas rectas en el mapa que propone representen curvas loxodrómicas que determinan una trayectoria con ángulo de rumbo constante en la esfera. Este tipo de curvas nosotros consideramos que no son parte de la matemática escolar, sino que son curvas que emergen del contexto de la navegación y de la brújula, y es parte de la racionalidad de quienes navegan. Después de la identificación de estos objetos geométricos, en la obra de Wright, proponemos la compensación como parte central en sus explicaciones y argumentos y razonamientos, ya que esta compensación es funcional al equivaler distorsiones, para que la distorsión vertical y horizontal sean proporcionales a la relación entre el paralelo y el meridiano en la esfera. Wright lo que hace es, primero, compara en la esfera y en el mapa equidistante la relación entre paralelo y meridiano, entre las medidas del paralelo y meridiano. Corrobora que en el mapa equidistante esa relación no se mantiene igual que en la esfera. Entonces propone una compensación en la misma proporción en la que se estira el paralelo, separando los paralelos para estirar el meridiano, de forma que las distorsiones vertical y horizontal sean equivalentes a las que eran en la esfera en principio. Si estiro el paralelo, tengo que sí o sí separarlos para poder estirar también el meridiano y que se mantenga la proporción entre la medida del paralelo y el meridiano que se tenía en la esfera. Bien, como parte de la problematización, nosotros presentamos un primer diseño exploratorio que nos permitió acercar algunos elementos del contexto de la navegación, identificar cómo ponían en uso conocimientos que los profesores tenían de su formación en algunas tareas que diseñamos. Partimos de un diagnóstico en línea que evaluaba aspectos de la formación profesional, preferencias de currículo, tipos de solución de problema y proyecciones de mapas. Entonces, un poco hicimos un diagnóstico en línea y seleccionamos a la población objetivo para proponerles un diseño exploratorio que, como mencioné, fue nuestro primer acercamiento. Es como que este diseño nos abrió un camino a posibles exploraciones a futuro o para seguir investigando por ahí. Y lo que hicimos fueron entrevistas individuales con 2 profesoras seleccionadas. El diseño exploratorio contó de 3 momentos. Un primero en donde se hacía una introducción en la que se acercaban coordenadas geográficas a las profesoras. Luego un momento que tenía que ver con cuestiones de navegación y en la esfera y cómo reconocían elementos en la esfera. Y un tercer momento que tenía que ver con cómo identificaban la distorsión de la proyección equidistante. O sea, cómo identificaban la distorsión de la proyección equidistante al pasar de la esfera al plano. Como dije, bueno, este diseño tuvo la finalidad de ser un primer acercamiento de este contexto a profesores de educación media de Uruguay. No sé si había dicho, pero de Uruguay. Bien, bueno, a partir de nuestro análisis, nosotros lo que hicimos fue identificar el uso de los objetos geométricos en la explicación que realiza en 1599 Wright sobre la proyección de Mercator. La intencionalidad de esta proyección era mostrar las curvas loxodrómicas relevantes para la navegación como líneas rectas. Esos objetos geométricos son funcionales a la intencionalidad de la construcción del mapa, ya que le permiten al autor dar explicación y solidez a sus argumentaciones. La problematización del saber que nosotros realizamos en esta investigación nos permitió configurar una epistemología de prácticas de los objetos geométricos en uso con una funcionalidad acorde a la intencionalidad del mapa.
En la matemática escolar, que nosotros creemos que estos objetos aparecen desprovistos de contextos y carentes de uso, lo que limita su significación. El análisis de las prácticas nos permite postular un posible camino de intervención en el que estos objetos se signifiquen mediante el uso. Bien. Bueno, hasta acá algunas referencias que utilicé en la presentación y bueno, quería modo de agradecer públicamente al doctor Ricardo Cantoral, que fue el director de la tesis, que ya no nos acompaña. Bueno, seleccioné algunos momentos que compartimos en estos 2 años de trabajo juntos y bueno, me voy a permitir leer el agradecimiento que yo escribí en mi tesis. Muchas gracias al doctor Ricardo Cantoral por creer en las ideas y apostar a ellas, por cultivar nuestra creatividad y guiar nuestro aprendizaje, por recibirnos con calidez y ser parte fundamental de este proceso. Solamente acercarles y hacer público mi agradecimiento al doctor. Muchas gracias a todos por escucharme, por su tiempo. Espero sus preguntas y comentarios. Y si no fui clara en algunos momentos, les pido por favor que me sigan preguntando, así podemos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay preguntas en Facebook. Ok, ya tenemos un participante, entonces le doy la palabra a Selvin. Hola Saraí, hola a todos, hola Juli. Bueno, como siempre, un gusto escucharte. Una preguntita nada más por ahí para comenzar la plática. ¿Qué fue lo más significativo para ti de ese experimento que llevaste a cabo con esos 2 profesores de Uruguay? Y si nos puedes comentar un poquito sobre la forma en cómo los seleccionaste, porque, bueno, entiendo que es un perfil. Bueno, tampoco nos comentaste ahí como en profundidad sobre el diseño, si solo lo utilizaste como un contexto para trabajar cosas geométricas, o si fue algo propio de esta área, ¿no? Que es un área de geografía, entiendo, ¿no? La cartografía y esto. Entonces, que nos comentes un poquito por ahí, Julina. Muchas gracias, Selvin. Sí, nosotros hicimos un diseño que fue una primera intervención, un primer acercamiento. Lo que nosotros quisimos fue acercar el contexto de la navegación en algunas tareas, en donde se ponía, primero se quería que las profesoras tuvieran un acercamiento a la esfera, digamos, que no era propiamente parte de, o sea, no eran conocimientos que tenían como parte de su formación, sino que tampoco trabajamos con geometría esférica, sino que fue
identificar ciertos elementos de la geometría en la esfera para poder encontrar elementos que tienen que ver con reconocer a la esfera y su forma. Entonces, primero, la navegación nos sirvió para entender lo que era, por ejemplo, navegar en un paralelo, navegar en un meridiano, la diferencia entre meridianos y paralelos en cuanto a circunferencias en la esfera, y entender cómo tratar de acercar el hecho de que esa idea de que los paralelos, dependiendo de la latitud, tienen medida cada vez más pequeña, del ecuador al polo. Entonces, entender eso, después cómo afecta el pasaje de la esfera al plano cuando los estiró a todos a la medida del ecuador. Entonces, un poco fue primero ver cómo entendían o cómo comprendían esta idea de los paralelos, de las circunferencias que representan los paralelos, que son cada vez más pequeñas cuando se acercan al polo, y cómo eso después se ve en la transformación. Pero fue como un primer acercamiento a ver cómo reconocían esa transformación de la esfera al plano. Seleccionamos a 2 profesoras de matemática de educación media uruguaya, hicimos un diagnóstico en línea primero, en el que ellas tuvieron que hablar, reconocer algunas cosas, bueno, decir alguna información sobre su formación, algunas materias, asignaturas que más le interesaron en su formación, en cuanto a los contenidos que trabajaban en el aula, cuáles eran los que más le interesaban. También preguntamos sobre la profundización que hicieron. Nosotros tenemos 3 opciones: profundización en geometría es una, álgebra es otra y análisis es otra. Entonces tomamos 2 que tenían la profundización hecha en geometría. Y hicimos una primera pregunta acerca de, pusimos el mapa equidistante y ver cómo ellas entendían 2 segmentos que se comparaban en ese mapa. A ver si como un eso como diagnóstico, y seleccionamos a 2 que tuvieron respuestas bien interesantes sobre esa transformación y todo lo que tenía que ver con formación y eso, que también concordaba con lo que nosotros queríamos. Y bueno, fue un poco eso. No me quise centrar mucho en la presentación, en el diseño en sí, porque en realidad a mí me parece, y que estoy convencida de que en realidad el fuerte de mi investigación es todo el análisis que hice de la obra de Wright. El diseño exploratorio fue un primer acercamiento y tenemos que trabajar, o sea, hay un montón de otras posibilidades que se podrían empezar a hacer a partir de este análisis. Por ejemplo, la epistemología de prácticas que encontramos no la pusimos en juego en el diseño, simplemente fueron algunos elementos del análisis contextual sobre la navegación que hicimos. No sé si me expliqué, Cel, si no me decís. Sí, muchas gracias, Juli. Sí, entiendo. Bueno, principalmente porque puede ser algo bastante especializado, la forma en cómo manejar la distorsión y la proyección de mapas misma, ¿no? Y yo creo que algo valioso de lo que comentaste ahorita en cuanto al diseño es esa confrontación con la distorsión en el mapa, ¿no? Y cómo se puede, digamos, equiparar eso, ¿no? De cierta forma. Y eso es lo que hacen estas proyecciones, ¿no? Y claro, algo que nosotros no conocemos, que creo que mucha era de conocimiento por lo menos extendido entre la gente que navegaba, que ahora son instrumentos electrónicos casi todos, y GPS y satelital, pues no nos preguntamos eso, ¿no? Pero, por ejemplo, sí yo entiendo más o menos de algunas lecturas que navegar por un paralelo no era una dificultad para esta gente, ni navegar por un meridiano, dado que el meridiano tenía que ver con algo que se llama azimut también, ¿no? Que es, por ejemplo, ves por dónde recorre el sol por ahí y entonces hay formas de guiar eso, ¿no? Entonces, ahí no había dificultad en cuanto a eso. Y lo otro que veo es que mantener un ángulo respecto que eso que tú ya conocías de ese meridiano, pues tuvieron que acudir a instrumentos propios para eso, ¿no? Entonces, pero en esencia, sí reconozco que no es una tarea para nada sencilla, ni tampoco rápido de hacerlo. Es, como tú dices,
mover esa epistemología que tú reconoces, dado que es un contexto especializado y dado que tienes que ver un montón de cosas del contexto de a quienes va ese diseño, con quienes vas a trabajar. Entonces son cosas para pensarle, digamos, bastante, pero ya tienes una primera parte que yo creo que es esa de la confrontación, que es lo que te abre esa posibilidad. Bueno, muchas gracias, Juli. Era para comenzar un poquito el diálogo. Creo que por ahí anda Melvin ya. Muchas gracias, Selvin. Y sí, eso que comentaste de la navegación en paralelos y meridianos, Wright lo menciona como un rumbo seguro, era navegar por esos dos, por paralelos y por meridianos, justamente porque con los instrumentos que tenían podían determinar siempre en qué paralelo estaban. Entonces, navegar por el meridiano es seguir el norte o el sur, y bueno, cuando encontraban la latitud, ya luego era un ángulo de 90 grados, ¿no? Con la brújula, entonces esos eran los rumbos seguros para navegar, justamente porque habían, o sea, desde la práctica se evidenciaban problemas en navegar en otras trayectorias si partían del mapa como cierto, ¿no? Si pensaban en que el mapa trazaba una línea y llegó de un lado al otro, en realidad llegaban a lugares donde no tenían que llegar o naufragaban muchas veces también. Entonces, sí, eso sí tenía que ver con eso. Y lo último, se me cortó un poco la transmisión y no te escuché lo último que dijiste. Si me lo repetís, por las dudas. Bueno, creo que fue sobre que es, o sea, que ese primer acercamiento que tú tuviste con una cuestión de diseño, ¿no? Con una comunidad bueno, con un grupo de profesores, podemos llamarlo. Y yo creo que ahí hay como un primer punto de partida que tú puedes usar para después, que es esa confrontación misma que tú ya hiciste de alguna forma y que yo creo que es lo que le da cabida al trabajo sobre esto, ¿no? Bueno, luego tú tendrás más reflexiones y ideas, ¿no? Porque que te guiarán para ver qué buscas en un diseño o en futuros proyectos, ¿no? Pero yo creo que por ahí pues es un buen punto de inicio. Gracias, él. Y sí, sí creo que también creo que le habías mencionado que la distorsión nos permite como bastante para experimentar, porque cada mapa va a ser distinto, entonces también nos da como para confrontar diferentes distorsiones y ver también qué pasa. Sí. O verlo actualmente, ¿no? Porque está el Google Earth, ¿no? O el Maps, creo que usan algún tipo de proyección, o el Google Earth, pues digamos, es una representación más o menos esférica. Entonces, ver qué cosas, ¿no? Pueden ser ideas para más adelante. Gracias, Uli. Gracias, Selvin. Muchas gracias, Selvin, por la pregunta y agradecemos a Julieta por la respuesta. Melvin es el siguiente, por favor. Gracias. Sí, gracias. Voy a intentar tener la cámara encendida, pero bueno, no sé si voy a lograr hacerlo. Bueno, Juli, qué gusto escucharte nuevamente, ya te he escuchado varias veces. Primero que nada, felicitarte por la presentación. A mí en lo personal logré seguirte totalmente a pesar de lo débil que tengo una conexión de internet ahorita. Me gustó muchísimo tu presentación, me pareció bastante didáctica. Entonces me pude guiar totalmente con lo que nos comentaste hoy. Bueno, tengo varios comentarios y algunas preguntas. Quizá voy a hacer una sola intervención y al final quizá tú me comentas algunas cosas para que pues no vaya a perder las ideas, ¿no? Lo primero es sobre la problemática. Es decir, a mí me queda totalmente claro el hecho de justificar el proyecto de investigación centrado en esta distorsión de áreas que tiene un efecto interesante e importante en las clases, por ejemplo, de cartografía, de geografía, etcétera, ¿no? Ahora, no me quedó tan claro la parte de la revisión que hiciste en los libros de texto para poder hablar del discurso, de la geometría escolar y de a qué problemática asociada a la geometría escolar apunta el proyecto. Solo esa parte para que podamos profundizar después, pero eso es un comentario que te pido que lo hagamos después. El trabajo como tal a mí me gusta muchísimo. Es decir, por ejemplo, reconocer que las líneas que en este caso, bueno, trayectoria, voy a llamarle trayectorias, las trayectorias que en la esfera
mantienen un ángulo, tienen una importancia histórica, en este caso con la navegación, el contexto de la navegación tiene una importancia ahí, significa que es una trayectoria importante en la esfera. A pesar de eso, no es el segmento de línea recta en la esfera. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? A raíz de tu trabajo me preguntaba, ¿existirán entonces en la esfera líneas rectas, varias líneas rectas, y que sean cortadas por otra línea recta y que se mantengan los ángulos? Entonces, eso sí es posible, ¿no? Pero es un caso particular, que son los meridianos y el ecuador en este caso, que es el único caso que tendríamos de donde una curva loxodrómica es también un segmento o una línea recta en la esfera. Sin embargo, estas curvas, estas trayectorias son importantes en el tiempo y son importantes en el trabajo de la esfera para la navegación, dado que en ese momento el mantener el ángulo o la ruta, el mantener el mismo rumbo era importantísimo, ¿no? Entonces, significa que es una curva importante. Ahora, me pareció bien interesante porque yo creo que del estudio histórico que haces, sale, además de pues estas como prácticas que mencionas, que me parecieron bastante como muy puntuales y que, es decir, están ahí, pues es evidente de que nos muestras, de que identificas esas prácticas. Entonces, además de eso, yo creo que es importantísimo pensar en la naturaleza de esa relación. Es decir, tiene mucho sentido pensar que a medida que nos vamos acercando del Ecuador hacia el Polo Norte, se mantiene, por así decirlo, la distancia entre un paralelo y otro. Sin embargo, la trayectoria como tal, el ángulo, en este caso se mantiene el ángulo, pero la misma curvatura de la esfera está haciendo un efecto que hace que el área, en todo caso, si lo veríamos como si fuese una línea recta, se distorsione, ¿no? Entonces, ¿de qué naturaleza es esa relación? Ya nos dice en este caso Wright, creo que se pronuncia, encontrando qué sé yo, esta constante para cada uno de los paralelos, que es de naturaleza trigonométrica. En ese caso tiene sentido pensar que cuando una disminuía, la otra aumentaba, sin embargo no lo hacían de forma proporcional, ¿no? Pero se veían esos cambios. Entonces, pensar, por ejemplo, en la naturaleza de esa relación, yo creo que pensar en esa naturaleza potenciaría enormemente el diseño que tú presentaste y que tú usaste, dado que yo tuve el placer de conocerlo y que a mí en lo personal me parece un diseño maravilloso y bastante productivo. Sin embargo, claramente la investigación tuya estaba centrada en la parte histórica y por consiguiente creo que el diseño no se explotó mucho o quizá no se analizó a profundidad, o por lo menos ahorita no lo presentas, ¿no? Pero es un diseño, pues, es decir, está muy, muy rico en términos de datos, en términos de lo que te puede producir ese diseño con profesores de formación inicial. Es para otra investigación, pues, mucho más robusta quizá que esta. Entonces, ahí tienes, yo creo que un elemento que podría robustecer mucho más ese diseño y sería centrarse también en la naturaleza de esa relación que pues explica un tanto el porqué de esa distorsión de área, ¿no? Por último, solo quisiera preguntarte sobre los objetos geométricos. Es decir, al principio se planteó un objetivo de hablar de los objetos geométricos y de sus usos, ¿no? Entonces, se presenta un resultado como son esas prácticas. Entonces, yo no sé si en tu tesis, cómo especificaste algún objeto geométrico en particular o algunos usos de ese objeto geométrico en particular, o se estuvo viendo el comparar, el compensar y el equivaler como usos como tal. Entonces, quizás solo profundizar un poquito en eso y con eso cerraría mi participación. Muchísimas gracias, Juli. Es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Melvin, por tus comentarios. El gusto es mío en escucharte y en vernos. Sí, muchas gracias también, porque es verdad que cuando estuve con el diseño conversamos bastante y tu trabajo también es afín, aunque no hacemos lo mismo, tiene como, me sirvió mucho dialogar contigo, así que eso te lo agradezco también. Bueno, me fui anotando cosas, te voy a ir diciendo más o menos lo que me acuerdo, pero creo que logré anotar casi todo.
La problemática, me preguntaste sobre la problemática que está justificada en las proyecciones y en las distorsiones de áreas. Bueno, en realidad la problemática nuestra se conforma a partir de querer encontrar usos de objetos geométricos, es decir, y se viene de la mano con tu otra pregunta en ese sentido, que es con la revisión de la geometría escolar en los libros, en los planes de estudio de educación media uruguaya. Nosotros lo que hicimos fue, primero yo tenía experiencia propia mía del aula. A mí me pasaba que me gustaba mucho la geometría, pero cuando la tenía que enseñar, los lineamientos didácticos de los programas eran como muy rígidos y no aparecían puestos en uso ni con contexto. Eran como, bueno, trazar con regla y compás, entender las propiedades de las figuras geométricas. Era como un principio, como dije, ¿no? Bastante experimental, y después de lo intuitivo pasar al rigor de la formalidad, de cómo se demuestran las propiedades de las diferentes figuras. O sea, como que todo ese tratamiento yo lo reconocía ya desde el aula, y lo que hicimos fue revisar los programas de estudio de primero a sexto de secundaria. Para nosotros es lo que sería secundaria y bachillerato. Identificamos lo que se pedía al profesor que hagan las clases con esta parte de la matemática, con esta rama de la matemática, con la geometría en específico. Y bueno, tiene que ver con esto que decía, y también retomamos los programas de formación de profesores en Uruguay, que también tiene como lineamientos de lo que debería el profesor aprender sobre la geometría. Y esto se centraba bastante en lo que era, por ejemplo, el modelo de Van Hill, cuestiones que tenían que ver con hacer mucho énfasis en las demostraciones formales y no tanto en contextualizar estos objetos geométricos, sino que se basaba más en el formalismo de la matemática y no tanto en encontrarle usos y significados que nos motivaba a nosotros, fue lo que nos motivó a nosotros a empezar esta investigación. En cuanto a eso, nosotros, bueno, fue como, quiero trabajar con geometría, quiero ver dónde pueden aparecer objetos geométricos en un contexto que no sea los típicos que se muestran en la escuela, que muchas veces son ficticios. Entonces, al hablar de inversión geométrica con el doctor, él me sugiere que busque la conexión con las proyecciones de mapas. Y bueno, ahí fue como que empezamos a conformar esta idea de, bueno, primero empecé a leer sobre proyecciones de mapa en general, libros sobre cartografía, investigaciones sobre la enseñanza de las proyecciones de mapas desde la geografía, y empecé a ver o a sentir que, bueno, la proyección de Mercator hacía ruido. Era como que me hizo mucho ruido en el sentido de, bueno, ahí había que prestarle atención porque era un ejemplo de, primero que en una investigación decían que era un ejemplo de distorsión y que estudiantes con conocimientos geográficos y sin conocimientos geográficos reconocían el mapa como distorsionado, pero que no podían dar respuesta de por qué o cómo se distorsionaba. Entonces empezamos a interesarnos por esa proyección en particular, y luego cuando nos vemos con que en realidad tiene todo un trasfondo histórico, social y cultural alrededor de su construcción, entendemos que, bueno, nos parecía que ahí podía haber un escenario rico donde los objetos aparecieran en uso. En cuanto a lo que mencionás sobre la naturaleza de esa relación, sí, a mí me parece que también ahí hay algo súper interesante para seguir experimentando y explorando, porque, bueno, lo que muestro ahí, el ejemplo típico de comparar Groenlandia con México en este caso, bueno, por el contexto nuestro, pero comparar Groenlandia con América del Sur, hay muchas formas de mostrar que en realidad se está distorsionando, y además se está distorsionando cada vez más en las latitudes altas o latitudes bajas, o sea, cerca de los polos. Y que eso no tiene que ver, como decías tú, con una proporción, sino que tiene que ver con una relación ahí trigonométrica que está dada por la secante del ángulo. Entonces, claro, nos permite también ver cómo aparece en juego esta idea
tal vez de lo no lineal de lo trigonométrico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como también otro punto donde habría que pensarlo, ¿no? Pero sí creo que se podría como potenciar la idea del diseño por ese lado. Y creo que de eso me dijiste eso, pero en realidad fue eso lo que primero a mí me llama la atención, y por eso al principio tuve que leer explicaciones actuales sobre la proyección para poder entender yo primero cómo estaba distorsionando y después ir a ver esto que hacía Wright, que lo hace puramente con objetos geométricos, y ahí es como, bueno, voy a tu último comentario, que es cómo organicé esto de los usos, y en realidad nosotros identificamos a los objetos geométricos en uso articulados de forma, articulados con elementos del contexto, o sea, no se pueden separar, sino que todos los objetos geométricos que aparecen ahí tienen que ver con este contexto y son funcionales a la intencionalidad del mapa, que es construir un mapa que sirva para la navegación, porque las curvas loxodrómicas se muestran como líneas rectas, que como tú dijiste es una curva que en ese contexto tuvo mucha relevancia. Entonces, el uso lo vimos en ese sentido. ¿Y qué hicimos? Bueno, en cada episodio presentamos una tabla en la que condensamos todos los usos, que ponemos qué objetos geométricos aparecen, qué objetos geométricos usa, cómo y para qué. O sea, los usa como herramienta para, en este caso, en los episodios que mostré, por ejemplo, aparecen triángulos semejantes, entonces ahí identificamos cómo. Y es a partir de todo el análisis que hacemos de los usos de los objetos geométricos en la obra de Wright que vemos que en realidad todos esos objetos están articulados con el contexto, pero tienen como finalidad explicar esa compensación que plantea Wright de distorsiones. Entonces la epistemología que presentamos de prácticas emerge de este uso de objetos geométricos articulados con el contexto. No sé si me expliqué, pero creo que por ahí irían como mis comentarios a partir de lo que me comentás. Y, dijiste también, ahora que lo leo, no, eso sí, porque también mencionaste las curvas loxodrómicas, que las curvas loxodrómicas como los meridianos y el ecuador, que son además círculos máximos, y también los paralelos, que no sé si lo mencioné, también son curvas loxodrómicas. Entonces, nada, solo eso. Bueno, muchísimas gracias, Melvin, y un gusto escucharte y verte. Muchas gracias, Juli, por tu reflexión. Ya logré comprender un montón de cosas. Fíjate que, por ejemplo, es que lo que pasa es que, bueno, mira, después platicamos ya con más calma, pero yo siento que tu trabajo está centrado en una discusión bastante rica y fuerte dentro de la geometría escolar, que es algo que he estado pensando últimamente y en lo que he estado trabajando. Después lo comentamos, si quieres, lo platicamos con calma. Y lo menciono porque tu trabajo es el claro ejemplo de que nosotros a veces pensamos, por ejemplo, en la idea abstracta de lo que significa línea recta, y todos nos imaginamos un segmento de línea recta plana en una hoja de papel dibujado, y las características que ese segmento de línea recta dibujado en la hoja de papel pueda tener. Sin embargo, llevarnos la idea de línea recta de una superficie a otra, como lo podría ser del plano a la esfera, tendríamos que pensar cuáles son esas características que se las da el plano como tal, o le atribuye el plano como tal a esa representación de línea recta, porque esas características se van a quedar ahí en ese escenario, en el plano. Si lo llevamos a la esfera, esto va a cambiar. Entonces, una de ellas puede ser, si nosotros vemos, por ejemplo, rectas paralelas y una transversal, los ángulos correspondientes en el plano van a ser congruentes, y claro, eso no se da en esfera, y solo se da en casos particulares, como lo mencionábamos, para meridianos y Ecuador. Ahora, tiene todo el sentido del mundo que no se dé porque no existe el paralelismo en la esfera, ¿no? Entonces, que básicamente lo que contradice de la geometría euclidiana, la geometría esférica. Entonces, está centrado en una discusión bastante fuerte tu trabajo, y eso me ayuda mucho también a entender muchas cosas. Entonces, te agradezco muchísimo tu presentación. Yo creo que nosotros vamos a seguir discutiendo sobre esto después. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Melvin, y sin duda podemos ahí seguir dialogando y pensando algún diseño para implementar juntos. Muchas gracias, Melvin. Muchas gracias, Julieta. Antes de ir a la pregunta
del compañero Piña, hay un comentario en Facebook, dice Wendoli Ríos. Hola, muchas felicidades, Julie. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo los resultados de tu investigación podrían contribuir a la enseñanza de los objetos geométricos involucrados, pensando en futuras investigaciones e incluso diseños para el aula. Bueno, muchas gracias, Gwendolyn, por tu comentario. Bueno, en realidad lo que creo, por ejemplo, es que rescatamos esta epistemología de prácticas que viene, es un poco lo que también conversé ahora al responderle a Melvin, lo de los usos de los objetos, ¿no? En este sentido, al encontrar usos de objetos geométricos en un contexto específico y rescatar esta epistemología de prácticas nos va a permitir hacer, espero, diseños para intervención en el aula que pueda trasladar primero esta epistemología de práctica e incluso ver en qué otros contextos podría emerger esta epistemología de prácticas también y me permitiera desarrollar ciertos conocimientos. Yo creo que, tendríamos que pensar, creo que sí, esa epistemología podríamos llevarla al aula en un diseño ya tal vez de situación que mezcle a los objetos, que articule a los objetos geométricos con un uso en un contexto que puede no ser la navegación claramente, porque tal vez no sea un contexto cercano ni a los estudiantes ni a los profesores. Entonces, pensar un contexto en el que los objetos geométricos pudieran ser significados mediante el uso y articulados con esta epistemología de prácticas, creo que el camino sería como por ahí, el cómo intervenir en el aula. Creo que podemos pensar en diseños, a mí me gusta particularmente pensar en diseños para trabajar con profes, pero se podría trabajar también con estudiantes. Y también nos podría permitir, creo yo, pensar en diseños desde la interdisciplinariedad, porque podemos abarcar algunas otras áreas de conocimiento. Pero bueno, creo que por ahí todavía me queda mucho por pensar en cuanto a cómo sería, pero creo que aportaría a esto que digo, ¿no? A darle significado a los objetos geométricos en situaciones en las que se pongan en uso y se articulen con las prácticas que encontramos. Por ahí. Bueno, gracias por tu comentario o pregunta. Muchas gracias a Wendoli, muchas gracias Julieta. Ahora sí, vamos con la participación de Piña, por favor. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola Piña, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Qué bueno verte. Ya sé, estoy la verdad como muy feliz porque, bueno, creo que ya te lo he dicho, Juli, lo voy a aprovechar para decirlo otra vez en este escenario. A mí me gusta mucho cómo expones, particularmente cómo organizas la información en las diapositivas. Y lo comento porque la forma en la que lo hiciste, al menos hoy, para presentarnos de todo lo que nos hablaste el día de hoy, yo lo siento como muy transparente. Entonces, me agrada que sean así los tipos de exposiciones como transparentes en este tipo de escenarios, en tanto que, como estamos, digamos, la mayoría de las personas que estamos acá estamos en formación, estos actos de ser como transparentes, pues nos permiten como comunicar por todos estos procesos que vamos pasando al momento de hacer investigación. Y yo creo que pues lo que nos presentaste hoy, por ejemplo, iniciando con la problemática, que comentas que tú tienes como un gusto por la geometría y su enseñanza, a lo mejor en ese momento, pues tú no sabías, digamos, al principio del programa que ibas a desencadenar como en esto del uso de objetos geométricos, ¿no? Pero con tu relatoría que nos cuentas esto de tu gusto por la geometría, y luego de cómo estabas interesado a lo mejor en la inmersión geométrica, y eso te llevó a la proyección de mapas, y eso al final desencadena en el uso de objetos geométricos, pues como que muestra esta trayectoria por la que viviste o transitaste y que fuiste configurando poco a poco el proyecto, ¿no? Que creo que es más o menos por lo que todos pasamos, pero que no siempre está como claro o transparente. Y este escenario pues permite como presentar esta información así, y yo creo que eso como que anima o uno se siente como identificado y no se siente así como agobiado de
sí, hace como la investigación más suya y no algo así como lejano. Entonces, este gran comentario que estoy haciendo es como, primero pues para agradecerte, ¿no? Por ser así como eres y traer pues lo que nos mostraste acá. Y tenía dos preguntas, pero una la contestaste ya con el comentario que hizo Melvin y con tu reflexión alrededor de eso. Entonces me voy a centrar un poquito más en la primera pregunta que tengo. Y atiende mucho a esta idea del análisis contextual. O sea, ya una vez que nos comentaste un poquito de esta idea del uso de objetos geométricos y que estabas buscando como un escenario para eso, lo que entendí es que esto te llevó a buscar a Mercator y eso desencadenó en Nunes y la obra de Wright. Y lo que nos comentas es que, bueno, hiciste como un análisis de la obra de Wright y la pregunta puntual es, ¿cómo delimitaste el análisis de la obra de Wright? Todo lo que, porque como que la dividiste, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue la diapositiva 5 o la 6, no me acuerdo la diapositiva particular, pero ¿hiciste un análisis de toda la obra de Wright de ese año? O cómo lo delimitaste para luego después poder hacer como esta caracterización en estos rubros que tú nos comentaste? Muchas gracias, Piña, por tu comentario. Para mí es una alegría verte virtualmente. Y bueno, gracias por estar. Bueno, el análisis contextual tiene que ver con todo lo que toda la información que yo recabé sobre el contexto en el que surge, ¿no? Primero este mapa, en cuanto a lo que analicé sobre Mercator, luego este antecedente y después dijimos, bueno, como aparecía mucho la idea de que Wright era el primero en explicarlo, porque Mercator no dejó por escrito cómo construyó su mapa, sino que se lo guardó, e incluso Wright dice qué bien que estuvo, porque le quisieron robar su trabajo en un momento. Entonces, bueno, esta idea de, bueno, encontramos la obra de Wright. La obra de Wright es bastante, esta obra particular de Wright, Certain Errors in Navigation, es bastante extensa, pero yo me centré en la primera, está dividida en 4 partes, yo me centré en la primera parte, que tiene algo así como 5 capítulos, y nos interesaba esta parte particularmente porque explicaba los errores y la corrección con el mapa. Luego tenía otra parte que tenía que ver con el uso de otros instrumentos. Esas otras partes no las analicé en detalle, sino que hice como lo que él explicaba sobre esas partes, lo leí para tener el contexto global de la obra, de esta obra en particular, pero nos quedamos con la parte en que estos 5 capítulos en los que él expresa primero esos errores que se detectan en la navegación, cómo corregirlos y cómo se construye este mapa que los corrige. También analizamos, bueno, o tuvimos en cuenta, en cuanto a esta idea de lo contextual, tuvimos en cuenta él al final de este tratado escribe la bitácora de la expedición esta que comento que él fue parte. Entonces también, como parte del análisis contextual, retomamos esa parte de la obra que nos daba la información de cómo él vivió, cómo fueron viviendo esos 7 meses en un barco. Cuestiones que tenían que ver con vientos, tormentas, los instrumentos que se utilizaban estuvieron al borde del naufragio, estuvieron pasando hambre, estuvieron en una tormenta tan grande que gente que había navegado toda su vida decía que si llegaban a tierra ya no navegaban nunca más. O sea, cuestiones que tenían que ver con todo ese contexto de la navegación que él mismo pone al final de su trabajo. Entonces analizamos esa parte y la parte del final que nos daba más insumos sobre cómo él estaba entendiendo esa práctica de navegar, ¿no? Entonces, un poco hicimos eso. Y después delimitamos los 10 episodios por una cuestión de organizar los datos, porque era todo eso, imagínate que si lo hacíamos de corrido era una cosa imposible. Entonces fuimos delimitando cuestiones que tenían que ver con estos 10 episodios que delimitamos. Pero fue en base a en la primera, como si se quiere, el primer análisis que hicimos, de decir, bueno, tenemos todo esto, perfecto, ahora vamos a ir por episodios y viendo en cada episodio cómo aparecen esos objetos geométricos, y así fue como también lo redactamos después para comunicarlo, ¿no? Entonces fue así como lo delimitamos. No sé, Piña, si respondí. Sí, Juli, Muchas gracias porque
son cositas ahí que, por ejemplo, o sea, lo comentaste, dijiste que hiciste el análisis y luego presentas como los resultados, donde ya rescatas todas estas ideas contextuales y textuales para poder hablar de esto de comparar, compensar, equivaler. Pero cuando lo comentaste así rápido y que dijiste del análisis de la obra de Wright, sí fue como, bueno, y lo pusiste súper bonito, ¿no? O sea, dijiste con estos episodios y fue, ¿será que así está organizada la obra y te permite tan sencillo? Pero pues no, es más como un trabajo de uno, que al final como Sí, para esta tarea de comunicar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juli. Espero que estés muy bien. muchas Un gracias, abrazo Piña. hasta allá. Sí, igual, abrazo. Muchas gracias, Piña. Muchas gracias, Julieta. Hay un comentario en Facebook de Henry Chávez. Dice, querida Julieta Tejería, te felicito por tu trabajo. Siempre has demostrado ser alguien reflexiva. Sin duda será un aporte para nuestro objetivo de rediseñar el discurso matemático escolar, al rescatar esa epistemología que dio origen históricamente a muchos conceptos que nos han presentado como algo finiquitado. Por otro lado, comparto el sentimiento y agradecimiento hacia el doctor Cantoral. Llévate esa gran experiencia, el haber compartido y crecido académicamente con un grande. Un abrazo. Muchas gracias, Henry, por tu comentario. Es un gusto saber que también estás ahí escuchando. Y bueno, sí, la verdad es que nos quedamos con todos los aprendizajes. Y bueno, fue un gusto también compartir contigo estos años. Así que ahí nos seguimos viendo y dialogando. Muchas gracias, Henry. Ok, entonces viene la participación de Edgar, por favor. Saray, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, un agradecimiento nuevamente por invitarme a este espacio. Creo que para mí ha sido un espacio de conocimiento de lo que hacen los colegas, de lo que se hace en el CIBESTAB, y eso aporta mucho a mi formación. Quisiera inicialmente señalar que me ha parecido muy interesante esta distinción, pero también relación dialógica que estableces entre la idea de funcionalidad y de intencionalidad. Creo que es una relación muy potente que no solamente se evidencia en tu trabajo, sino que debe marcar también seguramente las acciones que podamos desarrollar los profesores, sobre todo cuando estamos haciendo intentos de articular, llamémoslo así, los usos socioculturales de las matemáticas en la historia y los usos socioculturales que se puedan hacer de esas matemáticas en el aula. Creo que hay un elemento muy potente, y si, bueno, quisieras ampliar un poco esta idea, me gustaría. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con la inquietud que también me quedó, pero que por fortuna fue planteada ya, sobre el trabajo con las profesoras en el marco de este diseño. Pero más allá de tener esa inquietud, luego tú planteaste algo acerca de las prácticas de aula y de hacer diseños para las prácticas de aula. Yo creo que es una intención válida, creo que es una intención necesaria, pero solamente señalaría que de manera previa, y quizá más importante que los diseños de aula, son los diseños para formar a los profesores para que puedan gestionar esas actividades, esos diseños que se realicen. Sin eso, pues el diseño mismo de las actividades termina siendo un poco inocuo y hasta peligroso, porque sabemos que se pueden hacer usos no adecuados de diseños muy bien elaborados, si eso no está mediado por un proceso en la formación de los profesores. Y yo lo que alcanzo a entrever en lo que tú presentas es que tienes elementos de base sobre los cuales construir unas propuestas de aula, pero en la formación de profesores, que luego se puedan articular para las prácticas de aula. Ese sería mi segundo comentario. Tengo un par de preguntas muy puntuales. Y la primera es, se hablaba de distorsión. La pregunta que tengo es si es una distorsión al pasar de la esfera al plano, si es una distorsión de orden geométrico o si es topológico. Porque, y dependiendo de esta respuesta, digamos, encontraría uno un
una conexión fuerte con las ideas iniciales que motivaron tu trabajo. El uso de objetos geométricos. ¿Efectivamente son objetos geométricos o son objetos topológicos? Ahí yo vería, digamos, tendría esa pregunta. Y la segunda y última pregunta que quiero presentar tiene que ver con también una distinción que me pareció muy, muy interesante y que tú denominaste la epistemología del geómetra y la epistemología del navegante, creo que fue, ¿no? Y me parece que es una distinción muy fuerte, pero yo quisiera poner una tercera epistemología y que tú hablaras sobre eso. La epistemología del profesor, que probablemente no es ni una ni la otra, que se articula con ambas, pero que tiene seguramente una cierta identidad, ¿no? Entonces, este es como un tema para que tú nos converses sobre ese asunto. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctor Wakaneme, por sus comentarios y por sus preguntas. Bueno, creo que en principio, sin duda, tenemos que pensar en diseños para formar a los profesores o para intervenir con profesores que ya están formados, que son un número tampoco también muy grande, que no nos podemos olvidar, ¿no?, de que ya se formaron con este discurso. Entonces, bueno, ¿cómo intervenirlo desde ahí también? Y sí, sin duda, para que después ellos puedan llevarlo al aula entendiendo esta epistemología distinta de la matemática escolar, ¿no? O sea, como, bueno, a mí lo que me parece es que le podemos acercar una epistemología basada en usos y en prácticas que es distinta a la de la matemática escolar. Entonces los diseños para los profesores que luego van a intervenir en el aula, creo que sería así esa cadena que usted plantea, ¿no? Primero a los profesores en su formación inicial y luego ver cómo llevarlo al aula. Y creo que también esto viene un poco de la mano de esta de funcionalidad e intencionalidad que me plantea. Creo que un poco el discurso matemático escolar lo que hace es justamente quitar esta funcionalidad e intencionalidad en cuanto a los problemas que se plantean, por ejemplo, ¿no? El estudiante no le encuentran funcionalidad ni tiene, o sea, no aparece esta dupla intencionalidad, funcionalidad cuando se le presenta un problema al estudiante. Así lo veo yo. O muchas veces, ¿no? Muchas veces es como no entiendo para qué lo estoy haciendo, no entiendo para qué me está sirviendo, no entiendo cómo voy a usarlo en otro momento. Entonces es un poco como pensarlo desde esta idea de funcionalidad. Creo que desde ahí también podemos pensar a los diseños y le daría fuerza y mostraría una epistemología distinta a la que domina en el discurso matemático escolar. Bien, por ahí eso. Y bueno, me preguntó sobre la distorsión, y cuando hablo de distorsión yo hablo de las propiedades geométricas que no se mantienen al pasar de la esfera al plano, ¿no? Cuando estamos hablando de distorsiones, por ejemplo, en este caso se quiere mantener el ángulo, que es lo que va a hacer que esas curvas loxodrómicas se muestren como líneas rectas. Entonces se pierden otras propiedades como son el área, las distancias, ¿no? Entonces es como un poco esa transformación continua entre los espacios, entre el espacio de la esfera y el espacio del plano. Y en realidad nosotros lo que vimos fue cómo los objetos geométricos daban explicación a esa transformación. Entonces eso fue lo que nosotros estuvimos viendo, cómo esos objetos aparecen como herramienta para dar respuesta o para explicar esa transformación de la esfera al plano. En cuanto a la epistemología del geómetra y la epistemología del marinero o del navegante, nosotros fue la forma que tuvimos como de transmitir la idea que estábamos queriendo, que era
como bueno, en Wright, la epistemología de Wright se articula por estas dos epistemologías y lo podemos reconocer. Y contraponemos a Nunes, que en realidad no articula esa idea de la práctica de la navegación porque no tiene ese conocimiento como parte de su epistemología. Entonces, bueno, me pasó, y en realidad también es parte, ¿no?, de los resultados del diseño que implementamos, que al presentar aspectos del contexto de la navegación, claramente el profesor no tiene tampoco ese conocimiento práctico y no pretenderíamos que lo tuviera. Eso es totalmente ilógico. Entonces, entendimos y reconocimos que el profesor tiene una epistemología propia de su racionalidad contextualizada y de su... Y que tiene que ver con cómo el discurso matemático escolar lo ha normado a lo largo de su formación. Entonces, creemos o pudimos decir que la epistemología o sea, lo que surgió de las dos profesoras que entrevistamos fue que tuvimos una presencia muy grande confirmamos, ¿no?, la presencia del discurso matemático escolar en sus explicaciones y en sus argumentaciones, porque ellas todo el tiempo estaban queriendo, por ejemplo, utilizar el teorema de Pitágoras, utilizar razones trigonométricas, veían un triángulo y allá iban con Pitágoras, aunque no llegara, o sea, es como todo lo que parecía discurso, ellas cayeron en que tenía que ser. Entonces, un poco creemos que esa epistemología está bastante normada por ese discurso. Y que, bueno, la idea es, bueno, a partir de diseños que muestren otra epistemología, o que muestren otra forma de construir conocimiento matemático, poder confrontar esa epistemología que predomina en el discurso y generar ahí como un cambio en cuanto a la matemática escolar que estamos llevándole a los estudiantes. No sé si me logré explicar o si lo hice muy entreverado, pero un poco fue como eso. Al pensar en el contexto de la navegación como parte del diseño, asumimos que en realidad no era parte de su racionalidad contextualizada pensar en navegación. Pero sí creímos que nos iba a dar elementos sobre si aparecían objetos geométricos en uso para dar esa explicación de la distorsión. Entonces, fue por ahí que lo trabajamos y que lo quisimos experimentar. Pero no sé, por ahí irían mis comentarios en cuanto a sus preguntas. Gracias, Julieta. Yo creo que resaltaría un poco una de las frases que señalaste al final y que refiere a que los profesores no tienen pues esas prácticas de navegación y un poco la duda de, ¿y deberían tenerlas? ¿Podrían tenerlas? Hoy en día con las herramientas digitales que tenemos, podríamos simular los ejercicios de navegación que le den sentido a estas reflexiones sobre las curvas laxodrómicas o las curvas ortodrómicas u otras curvas que se figuran sobre una esfera. Tenemos esa posibilidad, no lo hemos vivido, podríamos simularlo para vivirlo en la formación de los profesores, de tal suerte que nuestro discurso no se fundamente únicamente en el discurso matemático escolar que hemos incorporado a nuestro hacer y a nuestro ser. Creo que por ahí habrían algunas posibilidades, no sé si las haya, pero creo que podrían haber algunas oportunidades para la formación de profesores que conecta muy bien con esto que nos acabas de mostrar hoy. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Edgar y a Julieta. Me parece que estaba la manita levantada del doctor Cordero, pero no sé si todavía quiere hacer su participación, porque ya no lo veo. Ok, entonces esperamos. Bueno, creo que tampoco nos escucha. Ah, ya, listo. No se escucha, Francisco. Sí.
No, no, se sigue sin escuchar. No lo escuchamos, ¿no? En el chat escribe. Ok. Dice que adiós. Ok, perfecto. Sí, porque aquí nos decían que podía salir y volver a entrar para ver si conectaba el audio, pero No, algo le pasó a su recepción. ok, perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Selvin, por favor, gracias. Hola, Uli, de nuevo acá. Oye, en tu problema o problemática, empiezas narrando lo que te comentó Melvin, el uso de objetos geométricos. No dices así como puntualmente cuáles te encontraste, pero en la plática y en lo que conocemos de tu trabajo, pues los reconocemos, ¿no? ¿Te topaste con objetos de otra índole por ahí cuando estuviste en el análisis y que, que pueden ser fundamentales en este contexto de la navegación? Objetos de otras áreas, pues, porque objetos geométricos pues tenemos rectas, también una visión amplia de la geometría, porque no es una geometría plana como tal, sino más bien una geometría esférica. Por ahí aparecen estas cosas como paralelos meridianos, que son líneas rectas bueno, el ecuador y los meridianos pues son líneas rectas, las curvas loxodrómicas y demás. Pero, ¿qué otros objetos o si nos puedes describir también qué objetos y en qué sentido pues están presentes acá o están siendo empleados en este contexto? Bien. Bueno, en realidad objetos geométricos fueron los que nosotros identificamos, pero podemos, o sea, al menos no lo escribimos ni es parte de los resultados, pero en la idea esta de realizar la tabla que realiza Wright para determinar la posición de los diferentes paralelos, él hace uso de la secante y en realidad esa tabla lo podríamos interpretar como, él hace como la adición de secantes. Entonces en esa tabla creo que podríamos inferir alguna cuestión que tenga que ver con otra área de la matemática, pero no lo hicimos en el trabajo. Entonces creo que por ahí podría haber algo como para seguirle pensando, porque él hace, en la primera edición toma intervalos, yo dije de 1 minuto entre los paralelos, pero en realidad lo que él hace es primero tomar intervalos de 10 minutos y luego darse cuenta de que esa es una aproximación que, o sea, es una forma de construir el mapa que en realidad es menos precisa que si tomara intervalos más chiquititos, de 1 minuto. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber algo que tenga que ver con cuestiones de otras ramas, como puede ser, no sé, pensándolo, o como esa función que está atrás de la proyección, él en esa época no tenía tal cual el conocimiento como para poder darla o decirla como así como función, pero sí me puede hacer pensar a mí, que lo leí a profundidad, que podemos ver como rastros de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, él también hace referencia a la proyección como una esfera inscrita en un cilindro, y esa esfera empieza a inflarse, lo dice así, se infla y se va pegando en las paredes del cilindro, ¿no? En un cilindro sin tapas, digamos. Entonces eso hace que se infle, y él también, por ejemplo, hace referencia a que en el 90 grados de latitud eso se va al infinito. Entonces ese tipo de cosas sí hace como creer que él está considerando, por ejemplo, una transformación continua atrás de la proyección, está considerando esta idea del infinito, de tomar intervalos. Entonces sí nos puede dar como pistas de que puede haber algo como para
decir de otro tipo de objetos, o como un, no sé, como previo, porque en realidad es previo al surgimiento de otros objetos, ¿no? De otras ramas. Entonces es como difícil decirlo, pero yo intuyo que puede haber algo ahí como para rascarle y ver qué pasa. Gracias, Juli. Nada más. Gracias, El. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Elvin. Creo que de nuevo Melvin. Por favor, adelante. Sí, gracias. Que como Selvin volvió a levantar la mano, no me quería quedar atrás. Bien. Solo quería hacer un comentario muy puntual. Hay una pregunta que hizo el doctor Edgar Guacaneme que me pareció bastante importante. Yo creo que es importante repensarla, Juli, y es sobre el orden geométrico de la distorsión, si era orden geométrico o de tipo topológico. Considerando que el plano y la esfera son de topología distintas, yo lo vería de orden geométrico en el sentido de que se buscan mantener las formas de una superficie a la otra y no el cambio como tal de la superficie. Sin embargo, la justificación matemática del por qué sería un orden geométrico, la distorsión como tal, creo que robustecería muchísimo la justificación también del por qué se busca en ese contexto usos de objetos geométricos. Solo quería hacer ese comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, Melvin. Y sí, coincido con lo que comentás, y un poco esto que le comentaba a Selvin de la transformación que él plantea como un modelo para visualizar esta proyección, que es ese pasaje de la esfera estirándose y pegándose al cilindro, puede darnos sensación de que puede haber ahí una o sea, lo podemos interpretar como topológico, pero yo coincidiría contigo que es una transformación de la esfera al plano y que tiene que ver con como dije, con conservar ciertas propiedades geométricas. No sé si lo entreveré más o no, pero bueno, por ahí también complementaría eso. Gracias, Melvin. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Melvin. Bueno, aquí hay un comentario. El doctor Cordero pide disculpas porque tiene problemas técnicos y menciona que después te hace llegar sus comentarios. Muchísimas gracias. Sí. De todas formas, al doctor por estar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? En Facebook me parece que ya no hay nada. Y no sé si alguien más por acá. No hay manitas levantadas tampoco. Perfecto. Entonces vamos a ver si alguien más se anima unos minutitos. Si no, procedemos a leer el reconocimiento. Perfecto, pues al parecer, ¿no? ¿Nadie más se animó? Entonces, vamos a leer el reconocimiento a Julieta por su ponencia. Perfecto, entonces. El Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias Julieta Tejería Rusí por su conferencia Uso de objetos matemáticos, proyecciones de mapas, navegación y socioepistemología, impartida en la edición 158 del Seminario de los Jueves del Área Educación Superior, Ciudad de México, al día 17 del mes de marzo del 2022, con la firma de la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. Perfecto, pues le damos las gracias a Julieta por su conferencia y recordarles solamente que ampliaron las fechas para el RELME. Entonces, me parece que
se extendió una semana más las fechas, entonces aquí se ve. Entonces se extendieron para la entrega, se ampliaron las fechas, se extendió una semana más para la entrega de trabajos y recordarles también que si tienen algún evento, favor de hacérnoslos llegar al correo del seminario. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra duda, otra cuestión. A mí, Saray, me gustaría agradecerle a todos los que estuvieron presentes y que siguieron la transmisión también. Para mí fue muy importante que estén, así que muchas gracias. Y muchas gracias al comité también por todo, por estar atentos, por apoyarme en todo, así que gracias también, y por la oportunidad de presentar mi trabajo acá y de seguir pensándole, así que gracias, y a la doctora Farfán también por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Julieta. Les agradecemos a todos por estar presentes. Muchas gracias a la doctora Rosa María Farfán por el apoyo y por la organización. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Ahora procederemos a la toma de la fotografía. Entonces, prendan sus cámaras, pongan su mejor cara y me parece que la foto la tomamos, les avisamos ahorita en un momentito. Sí, ¿podrías dejar de compartir, Saray? Para que Sí, se vea claro. toda la pantalla. Listo. Entonces, si prendemos todos sus cámaras, que sea posible. Voy a esperar unos segundos por si alguien más se anima a prender su cámara. Para que se peinen también. Para que se peinen. Ok. A la cuenta de 3 la voy a tomar. 1, 2, 3. Voy a tomar otra fotografía. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Gracias, Julieta. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien.